buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Eso me alegra. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más en este lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que nos das de vivir un día más, de poder estar en este lugar para adorarte, para exaltarte. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Gracias te damos también, Señor, porque nos permites congregarnos, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, para estar aprendiendo más de ti a través de ella. Y en esa gratitud también queremos orar, Señor, por todos aquellos hermanos y hermanas en diferentes lugares del mundo que no tienen esa oportunidad. Muchos países ni siquiera permiten que la Biblia sea leída y hay persecución para aquellos que proclaman el nombre de Jesús. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que hacen parte de la iglesia perseguida en diferentes lugares del mundo, para que los guardes, los protejas, Señor, para que seas tú con ellos donde quiera que se encuentren, Señor, para que ellos puedan sentir que hay una iglesia unida en oración por ellos en esta mañana. Te pedimos que los fortalezcas, que guardes su vida, Señor, que seas tú proveyendo para sus necesidades. Igualmente oramos por todos aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida para servirte a través de las misiones también, en lugares lejanos de su propio hogar, entregando su vida entera para predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Señor, no sabemos dónde hoy haya un misionero que esté pasando por un tiempo de necesidad, de dificultad, de enfermedad, Señor, de inseguridad. Te pedimos que los guardes y los protejas, que proveas para sus necesidades, que los fortalezcas, que su fe cada día crezca, Señor, a pesar de las adversidades. Te pedimos que los sigas bendiciendo, que los sigas usando, Señor, y que se cumpla, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este gran privilegio que tenemos de estar en este lugar, un lugar cómodo, un lugar especial, Señor, que nosotros podemos reunirnos con plena libertad, sin temor de ser puestos en una cárcel o de ser perseguidos, aún. Pero te damos gracias por eso, Señor. También queremos orar por todos nuestros hermanos y hermanas que han estado pasando un tiempo de enfermedad, Señor. Tú los conoces, hay una larga lista y cada uno de nosotros tiene a alguien por quien orar en esta mañana. Padre, te pedimos que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios de poder, porque eres un Dios vivo y puedes obrar milagros en este día. Pero que se haga tu voluntad en cada uno de ellos, que les fortalezca, Señor, primeramente, y que cada uno de ellos pueda entender y comprender el propósito que tú tienes aún a través de esa enfermedad por la cual están padeciendo. Te damos gracias, Señor, porque como iglesia podemos también orar por ellos. Y una vez más queremos interceder por todos aquellos que han estado de cumpleaños esta semana, los que tengo aquí en mi lista, los que no están en mi lista, Señor, pero tú los conoces. Oramos por todos y cada uno de ellos. Esta semana por nuestro hermano Norberto Salinas. Te pedimos una bendición especial, Señor, que ellos cada día se enamoren más de ti, que puedan seguir caminando en obediencia y que puedan entender el propósito por el cual tú les has creado y les has puesto, Señor, en esta tierra. Y asimismo, Señor, con este gozo y esta gratitud queremos también exaltar tu nombre, queremos alabarte, queremos gozarnos a través de estos cantos, Señor, porque es una muestra, Señor, del gozo que tú has puesto en cada uno de nosotros, de la alegría y sobre todo de la gratitud que hay en nuestro corazón por todas las bendiciones, Señor, porque no las merecemos, pero tú nos has dado todas esas bendiciones a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hoy cantamos y exaltamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero compartir esta noche, espero que no haya olvidado los anuncios y que haya hecho un buen cubrimiento del hermano Jorge, que no pudo estar esta mañana. Sigamos orando por él y por la hermana Anita también, por su salud. Y esta mañana quiero compartirles, yo creo que todos nosotros, o la mayoría de los cristianos, tenemos un aprecio por los salmos, ¿cierto? A veces los salmos se han vuelto también un poco místicos porque muchas personas usan los salmos como si fueran como cosas de amuletos, sí. De hecho, en muchas casas tienen las Biblias abiertas. Escuché un pastor en Colombia que decía en las páginas amarillas. ¿Cuáles son las páginas amarillas de la Biblia? El Salmo 91. En todas las casas donde uno va está el Salmo 91. Entonces, como siempre está abierto, se va volviendo amarillo, amarillo, y el resto de la Biblia toda bien blanquita, pero las páginas amarillas del Salmo 91. Yo procuro cambiarlo de vez en cuando ahí para que no se vuelvan
se pongan amarillas todas. Y siempre tenemos el Salmo 91. Y no está mal, eso no es pecado, no se sientan mal si ustedes lo tienen en casa. Lo importante es que ustedes puedan leer el Salmo 91 y entender lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros a través de él. ¿Cómo lo hace a través de? ¿Cuántos salmos hay? 150 salmos. 150 salmos. Qué bueno, es un buen reto para seguir aprendiendo. Casi siempre nos aprendemos el Salmo 91 y el Salmo 23, ¿cierto? Sí, eso es lo que más nos aprendemos. Pero todos los salmos son composiciones, son como cánticos, son poesía también. Y no todos los escribió David. Moisés también se le dice que escribió un salmo y otros cantores que hay, otros escritores de salmos, Esdras también. Entonces, pero hoy vamos a enfocarnos en un salmo. El Salmo 1, pues tiene sentido, ¿no? Vamos a enfocarnos en el Salmo 1. El Salmo 1 es un salmo muy hermoso y tiene una intención de por qué fue puesto como el número 1. Entonces vamos a estar estudiando el Salmo 1, que en la mayoría de nuestras Biblias lo han titulado El justo y los pecadores. Y es interesante, ¿por qué? Porque este salmo es un salmo que está haciendo una comparación entre dos tipos de personas. Y tiene un propósito. El propósito es que nosotros nos identifiquemos en cuál de esos dos grupos nosotros estamos. Ay, pastor, pero si estamos aquí en la iglesia, obvio los justos. No, obvio no hay nada. Y les voy a decir por qué. Porque sí, puede que nosotros estemos en la categoría de los justos, pero saben que todos los que estamos en este lugar también estamos en la categoría de los pecadores. El problema es cuando nosotros solamente somos pecadores y no hemos dado el paso para aceptar o recibir esa justificación y ser parte de los justos. Me van a entender ahorita cuando avancemos. Vamos a hacer la lectura. Salmo 1. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Uno puede sacar una cantidad infinita de predicaciones del Salmo 1. Se puede enfocar en muchísimas cosas. Hoy vamos a tratar de aprovechar, yo lo identifico como cuatro elementos que encuentro en el Salmo 1 en dos categorías, tanto en los justos como en los pecadores. Y para hacer un juego de palabras, que ya los que me han escuchado predicar saben que me gusta jugar un poco con las palabras, pues lo vamos a hacer por la letra C. Y esas cuatro categorías o cuatro elementos que vamos a estar estudiando en esta mañana del Salmo 1 es condición, conducta, causa, consecuencia. Condición, conducta, causa y consecuencia. Vamos a mirar cada uno de esos elementos, tanto para los justos como para los pecadores. Hay un comentario que estaba leyendo sobre el Salmo 1, dice lo siguiente: posiblemente el editor final del Salterio incluyó este salmo al comienzo de la colección para subrayar el particular propósito pedagógico del libro de los Salmos, que es invitar a la comunidad a vivir vidas piadosas fundamentadas en las enseñanzas de ley del Señor. Entonces, el Salmo 1 tiene un propósito. La Biblia dice de sí misma que toda la Biblia es útil, que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Es decir, es perfecta, no tiene errores. Muchas personas hablan de que la Biblia tiene errores. La Biblia no tiene errores. No tiene errores. La Biblia es perfecta porque absolutamente toda ha sido inspirada por Dios. Lo que pasa es que nosotros necesitamos aprender a entender la Biblia, cómo está escrita.
Los miércoles estamos estudiando un poco de eso, cómo entender la Biblia, y estamos aprendiendo muchas cosas interesantes. En la Biblia encontramos géneros literarios, en la Biblia encontramos diferentes autores, diferentes tiempos en los que se escribió, diferentes culturas. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer una lectura bíblica. ¿Por qué? Porque si no, entonces nosotros podemos pensar que la Biblia sí tiene errores, pero no tiene errores. Y el propósito del Salmo, de los Salmos, es también guiarnos a nosotros en una adoración al Señor. Comencemos entonces el Salmo 1 hablando del justo, porque está hablando del justo y luego de los pecadores. Por eso yo les digo que puede tener muchas interpretaciones este Salmo, pero no nos vamos a enredar en esta mañana, vamos a verlo así tal cual está. Entonces, cuando hablamos del justo, lo primero que vemos es condición. Y si estamos haciendo una lectura detallada, detenida, calmada, sobre ese salmo, encontramos que está hablando de un bienaventurado el varón. Y cuando estamos hablando de varón, estamos incluyendo al hombre y a la mujer. Ojo con eso, estamos incluyendo al hombre y a la mujer. Bienaventurado el varón. Dice dichoso, eso es lo que realmente está diciendo este salmo. Dichoso. Quienes vivan en el camino del Señor son o somos dichosos, somos afortunados y debemos ser felices. Eso es lo que está hablando el Salmo 1 cuando dice bienaventurado el varón y comienza con esa condición. Otro de los comentarios que estaba estudiando dice que Martín Lutero dijo que la búsqueda de la felicidad personal es común a todos los hombres. Sin embargo, todos se han desviado de ella, sobre todo los que han hecho una búsqueda especial, como los filósofos. Son miserables, han perdido la felicidad tanto en esta vida como en la futura. Dios quiere que el ser humano tenga felicidad, pero la felicidad verdadera solo se encuentra en el camino que este salmo presenta. Y no quiero pensar que Martín Lutero estaba hablando en contra de la filosofía, sino de el énfasis que muchos filósofos le dan al conocimiento, ¿no? Y sobre todo cuando están hablando de Dios. Ahora, la condición del hombre justo que está describiendo el Salmo 1 es ¿cuál? Es bienaventurado, es decir, dichoso. Y cuando habla de bienaventurados, me viene a la mente las bienaventuranzas, aquellas que reflejan la condición de aquellos a quienes Dios ha escogido especialmente para cumplir su propósito. El mismo Señor Jesucristo nos habló de las bienaventuranzas y nosotros vamos a Mateo capítulo 5, del 3 al 11, ese famoso sermón del monte en el que Él está hablando sobre las bienaventuranzas. ¿Qué hacen estas bienaventuranzas? Están describiendo los hombres y las mujeres justos ante los ojos de Dios. Quiero leerlo, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Yo hace muchos años di un mensaje sobre las bienaventuranzas, una serie de sermones sobre las bienaventuranzas. Y aunque la mayoría de ellas o casi todas puedan tocar un tema de pronto que nos aflija, realmente lo que el Señor está diciendo es que nosotros somos dichosos. ¿Por qué? No por pasar por esa situación adversa, sino porque nosotros lo estamos pasando, pero de la mano del Señor. Es decir, estamos tomados de su mano, por eso somos bienaventurados, por eso somos dichosos, porque nosotros somos justos, no por nuestros propios méritos, sino ¿por qué? Por los méritos de Cristo, que nos ha hecho justos a cada uno de nosotros. Y si usted y yo queremos tener o vivir o mantener esta condición de bienaventurados, de dichosos, pues entonces usted y yo debemos tener una conducta, un testimonio, una vida
ajustada a esa condición de justo. El segundo punto está hablando de la conducta y eso tiene que ver con el primero. Se van relacionando uno y otro. Estamos hablando que la conducta es importante para nosotros tener esa condición de bienaventurado. Y esta conducta que está hablando el Salmo 1 tiene que ver muy especialmente, en este caso específico, con las relaciones, con nuestras relaciones. Esa influencia negativa de los hombres pecadores, de hombres sin temor de Dios, que pueden afectarnos a cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya nos está dando a nosotros una señal, lo que el salmista quería expresar en este Salmo 1. Y Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, cuando estamos hablando de la conducta, está hablando de la manera en que nosotros nos comportamos y en este caso particular está hablando de nuestras relaciones. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, cuando nosotros hemos decidido caminar en obediencia a la palabra de Dios y hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, tienen que haber cambios en nosotros. Tienen que haber cambios y son cambios que deben ser visibles. Y hay muchos cambios que involucran distancias. Y hay algunas amistades o relaciones que tienen que cambiar. Es decir, es normal, es como cuando usted se cambia de barrio, de colonia o de casa, cuando usted se cambia de ciudad, cuando usted se cambia de trabajo, pues hay relaciones que simplemente se van quedando atrás y llegan nuevas relaciones. Igual pasa cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos del Señor. No quiere decir que ahora nosotros vamos a deshacernos de todos nuestros amigos y familiares por el hecho de que somos cristianos. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchos cristianos que hacen eso. Eso no se hace, eso no se hace. Uno no tiene por qué darle la espalda a todos sus amigos y a toda su familia, porque entonces ahora yo soy cristiano y soy santo y no me junto con pecadores. Porque entonces no estamos haciendo lo que Jesús hizo, Él se juntaba con pecadores, con un propósito. Claro, hay amistades que me hacen daño. Si yo tengo un amigo que siempre me induce o me llama o me invita a algo que va a ofender a Dios, entonces ya no debería ser mi amigo. Debe de ser un objetivo militar. ¿Sí me entienden? ¿A qué me refiero con un objetivo militar? Ese amigo que siempre está invitándome a algo que no es correcto y que va a dañar mi vida espiritual, debe convertirse en un objetivo militar mío. ¿En qué sentido? Debo de empezar a orar por él, pero con todas mis fuerzas, para que Dios también sea haciendo en él la misma obra que ha hecho en mí. Entonces, no es que usted abandone sus amigos, simplemente cámbielos de posición en su estrategia espiritual. Ya no va a tener tanto contacto, tanta relación con él, porque es una amistad que te está haciendo daño, pero no vas a dejarlo de lado, sino que lo vas a incluir en tu lista de aquellas personas por las que vamos a orar. Lo mismo con ciertos familiares, porque hay personas que llegan a los pies de Cristo y ya se vuelven, no sé, parece que se volvieran, no sé, iluminados, ya no se quieren juntar con sus familiares. Es que, pastor, yo no puedo ir a esa reunión porque es que allá ponen música que no es cristiana y allá el compadre está bebiendo el compadre, usted no. Usted puede estar ahí y demostrarle a su familia cómo usted puede pasar un buen rato y divertirse sin hacer lo mismo que ellos hacen. Ahora, si estar allí a usted le hace daño, entonces no esté. ¿Me entiende? Si a usted le hace daño estar ahí, entonces no esté. También hay que tener un poco de flexibilidad en esto. Entonces es importante que aprendamos a manejar nuestras relaciones, porque las relaciones son importantes para que nosotros podamos tener la conducta de un justo. Hay tres cosas que no hace un hombre bienaventurado o un hombre dichoso. Hay tres cosas que no hace. Y el mismo Salmo lo dice. La primera, dice, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se ha sentado en silla de escarnecedores. Bueno, pastor, explíqueme bien todo eso porque ahí quedé como viendo pajaritos en el aire. Cuando nos está hablando de consejo de malos, cuando nos está hablando el Salmo de consejo de malos, él se refiere claramente a los malos consejos. Ay, tan inteligente el pastor. Obvio,
Cuando está hablando de consejo de malos, está hablando de los malos consejos, ¿no? Es obvio. Aquellos que buscan esos consejos, esos malos consejos que buscan llevarnos por un camino fácil, pero un camino que desobedece al Señor, que desobedece al Señor. Proverbios capítulo 1, versículos 10 al 14 dice: Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Yo espero que ninguno de nosotros tenga unos amigos así tan... Pero ya podemos estar pensando en algunos que ya van por ese camino, ¿no? Y yo dejé mi agua, no sé si alguien me puede ayudar y me consigue una. Gracias, hermano. Me la dio mi esposa ahorita que venía y me encontré con el hermano Eloy, no sé dónde la dejé, hermano, me distraje hablando y no sé dónde la dejé. Pero bueno, ya viene mi auxilio del agua, me hace falta. Entonces yo espero que no tengamos amigos así. Si usted tiene amigos así, hermano, sí, huya. No, pero sí tenemos amistades o relaciones que van por ese camino, que siempre están induciéndonos a hacer cosas negativas. Y sobre todo cuando uno dice: no, es que ya soy cristiano, ya te volviste pandereto, evangélico, no sé qué, si sé cuándo. Ya empiezan a uno a decirle una cantidad de cosas. No importa lo que digan, nosotros simplemente estamos obedeciendo al Señor. Entonces, ojo con esto: consejo de malos. Es uno de los primeros pasos donde empieza la caída. Consejo de malos. Eso es algo que una persona bienaventurada no hace. Lo segundo que dice ahí: camino de pecadores. Camino de pecadores. Y en este caso, escuchen, el asunto ya se va agravando. Porque en el primer lugar decía consejo de pecadores, es decir, solo está oyendo. Pero acá, en esta segunda parte, ya no solo está oyendo, sino que dice: ya camina con los pecadores, ya avanzó, ya dio un paso más hacia el descenso. Entonces no solo consejo de malos, sino camino de pecadores. El Salmo 119, que a propósito es el salmo más largo que hay, más grande que hay en los salmos, y los animo a que hagan la lectura del Salmo 119, es un salmo maravilloso sobre la misma palabra de Dios. Dice en la Nueva Traducción Viviente, gracias Omar, esto sí sabe el refil, eso aquí está hasta con refil y todo, abundancia siempre. Escuchen este Salmo 119, verso 133, dice: guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Salmo 119, 133. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. También en Isaías capítulo 59, verso 8 dice: no saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno. Han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Es decir, en ese camino, en esa dirección no vamos a tener paz. En esa dirección, escuchando esos consejos y caminando con los pecadores, no vamos a ser justos y no vamos a ser dichosos y no vamos a ser bienaventurados y no vamos a ser felices. Luego no solamente camina, o sea, oye consejo de malos, camina camino de pecadores, sino que se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Qué es la silla de los escarnecedores? ¿A qué se refiere esto de escarnecer? Bueno, el que escarnece es aquella persona que se burla, que rechaza, que ofende, que ultraja, que ridiculiza, que insulta, que calumnia o afrenta delante de varias personas. También depende de malas intenciones o también de su motivo. Yo sé que usted y yo hemos estado en lugares donde hay escarnecedores, que hacen todo esto sobre la palabra de Dios, sobre la iglesia, y ellos aprovechan cuanta mala noticia sale por ahí y entonces empiezan a ridiculizar el evangelio, a Dios, a los cristianos. Esos son los escarnecedores.
Y no debemos sentarnos en su silla, porque a veces uno, para encajar y para no pasar ahí como el fastidioso, ¿sí? Entonces ellos echan un chiste o algo sobre el cristianismo, sobre Jesús, y uno ahí, no, usted no se ría. No se ría, porque nosotros tenemos que aprender a tener nuestro lugar también y no sentarnos en la silla con los escarnecedores. Uno de los libros de estudio que estaba leyendo para este Salmo 1 dice lo siguiente sobre los escarnecedores. Los escarnecedores son aquellos que se burlan del justo, que lo tildan de tonto, de ingenuo. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguna persona decir que los cristianos somos tontos e ingenuos, que nos lavaron el cerebro? Qué bueno que nos lavaron el cerebro. Imagínate cómo lo traíamos de sucio, que necesitamos que nos lo lavaran. Ahora los invitamos a ellos que también se hagan un lavado de cerebro. Entonces se burlan del justo, lo tildan de tonto, de ingenuo, de santurrón o de cosas peores, porque mantiene su rectitud a pesar de las oportunidades que se le ofrecen de lograr riquezas o placeres ilícitos. Se ríen de su confianza en que Dios recompensará a los rectos y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Son personas que siempre están queriéndonos ridiculizar o hacernos sentir mal. Esos son los escarnecedores. Entonces, nosotros podríamos decir que esta expresión habla de aquellos que llegaron al punto de reunirse y de disfrutar en las reuniones donde se hace burla y menosprecio de los creyentes, del Evangelio y de Dios mismo. Estos injustos ya han caído al lugar más bajo en este proceso descendente. Escuchar malos consejos, caminar con los malos y reunirse a compartir con ellos es lo que un justo no hace, no debe de hacer. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque muchos de ellos son personas que han estudiado mucho, tienen muchos títulos y se jactan entonces de eso, pero aquí lo dice Romanos: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Proverbios 21:24 dice: los burlones son orgullosos y altaneros, actúan con una arrogancia que no tiene límites. Entonces, ya estamos hablando de la conducta. No debemos hacer parte de eso. Esa es la conducta correcta para un bienaventurado, para un dichoso que es justo. Lo tercero, la causa. Todo esto nos lleva a una causa, o nos habla de una causa. Dice, hay dos puntos importantes en esto. Uno, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Un hombre justo, un hombre bienaventurado, un hombre dichoso es aquel que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley medita de día y de noche. Entonces hay una pregunta: ¿cómo es posible que un hombre pueda ser entonces bienaventurado, dichoso, feliz, que tenga la suficiente capacidad de no andar en consejo de malos, de no caminar con los pecadores ni sentarse con los escarnecedores? Pues deleitarse de día y de noche en la meditación de la palabra de Dios. Ese es el camino. Por eso, esa es la causa que nosotros como justos tenemos, que nos permite mantenernos firmes. Esa es la causa, la palabra del Señor haciendo su obra en cada uno de nosotros. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el Salmo 119, una vez más, en el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahí tenemos entonces nosotros la herramienta que nos da esa capacidad y ese poder de ser justos, de ser bienaventurados, de poder resistir ante las tentaciones de las relaciones negativas. Es la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios. En el comentario de Matthew Henry dice: en su ley medita de día y de noche. Dice Josué, que lo acabamos de leer: el estudio y la práctica de la ley de Dios es la delicia del hombre piadoso, como el autor del Salmo 119. El verbo hebreo para meditar significa literalmente
musitar, leer y dialogar consigo mismo sobre las grandes cosas que la Biblia contiene, fijarlas en la mente y en el corazón y experimentar en la vida el sabor y el poder de ellas. Dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está, hermanos, ahí está el secreto, si lo podríamos llamar así, el secreto. Y por último, tenemos condición, conducta y causa del justo. Ahora vamos a la consecuencia. Un justo, si sigue todos estos pasos y va en la dirección correcta, viene una consecuencia. ¿Qué dice el mismo Salmo 1? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo quiero pensar que todos los que estamos en este lugar queremos eso para nosotros. Queremos que nosotros podamos tener esos frutos. Árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto es una garantía de vida, una garantía de fruto, de fructificación. Un árbol que está junto a las corrientes de las aguas, aún en las sequías, tendrá lo suficiente para estar frondoso siempre. Y lo podemos ver ahorita con este tiempo que hay. Estos calores tan impresionantes que hemos vivido. Ahorita que íbamos de viaje, podíamos ver cómo en los lugares donde había agua, los árboles estaban verdes, todo a su alrededor podía estar seco, la hierba toda estaba seca, pero el árbol estaba verde. ¿Por qué? Porque sus raíces estaban tocando esa fuente, esa agua que le estaba dando los nutrientes y la vida necesaria. Entonces, árbol plantado junto a corrientes de agua, eso es lo que Dios quiere que seamos usted y yo. Y usted y yo sabemos también cuando hablan del agua de vida, de qué está hablando también. Entonces, también dice ahí que da su fruto a su tiempo. Lo mejor es que un árbol fructífero sea fructífero de frutos naturales. Porque pueden haber frutos que no son naturales. Pueden haber frutos que son forzados. Nosotros queremos dar frutos naturales, dar fruto a tiempo, que solamente haya una intervención divina en nuestro fruto. Nosotros a veces nos podemos forzar a tener relaciones positivas, a amar a las personas, a servir al Señor. Esos son frutos, pero son frutos forzados, por compromiso, por pena, por el qué dirán, ¿sí? Porque tocó. No, el fruto que nosotros damos para el Señor tiene que ser un fruto natural, no debe ser algo forzado, tiene que ser algo natural. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Luego también dice, y su hoja no cae. Eso habla de una permanencia, aún en las adversidades. Aún en las adversidades. Jeremías 17:8 dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso está en Jeremías 17:8. Eso es hermoso porque nos está hablando de que nuestra hoja o nuestra parte del fruto siempre va a estar ahí, permanentemente. Y lo último que dice, y todo lo que hace prosperará. La prosperidad es una abundancia de la bendición de Dios. No pensemos solamente el dinero. O sea, la prosperidad no es solo dinero. Son muchas cosas que involucran la prosperidad, ¿sí? Entonces, nosotros cuando tenemos toda la bendición del Señor para nosotros, comenzando por el perdón de nuestros pecados y con la seguridad de nuestra salvación, entonces, ¿qué más podemos pedirle al Señor? Es suficiente motivo para ser agradecido. Eso es ser próspero. Proverbios 16:20 dice, los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Y tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces la prosperidad involucra muchas más cosas aparte
del dinero. Ahí tenemos entonces esos 4 elementos del justo, ¿no? La condición, la conducta, la causa y las consecuencias. Ahora los pecadores. Esta es muy fácil. Cuando hablamos de los pecadores es muy fácil. Lo primero, la condición. Pues es lo opuesto a los justos. Es lo opuesto. Es decir, no podría existir un pecador bienaventurado. No podría existir un pecador bienaventurado, un pecador dichoso, un pecador feliz, aparentemente. Pero espiritualmente no es bienaventurado. El Salmo 104, versículo 35 dice: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Entonces no puede existir un pecador bienaventurado. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces la condición de un pecador es no bienaventurado. No tiene los mismos privilegios que usted y yo tenemos. No puede ser dichoso. Puede mostrarse así, pero realmente no lo es. Ahora, la conducta de un pecador también es muy fácil de identificar. Es todo lo opuesto a la conducta de un justo. Es decir, son los malos, son los pecadores, son los escarnecedores. Esa es la conducta de un pecador. Primera de Pedro 4:18 dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínate. Y Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Ahí estamos, ahí aparecen los justos y los pecadores. Usted ha escuchado esta famosa frase que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿La han escuchado? Y suena bonito. Y suena bonito. Miren, eso no está en la Biblia. Esa frase se le adjudica, yo no estoy seguro porque nunca conocía al Señor, a ese señor, pero se le adjudica a Mahatma Gandhi esa frase. Entonces, no la dijo Jesús, ni está en la Biblia, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Yo les voy a leer lo que dice en la Biblia. Espere, tomo agüita. Mire lo que dice la Biblia. Salmo 5, versículos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Les leo otro salmo. Salmo 7, versículo 11. En la Nueva Biblia Viva dice: Dios es un juez perfectamente justo. Su ira contra los malvados es constante. Dios ama su creación. Y nos ama tanto, porque lo dice Juan 3:16, que entregó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, podemos decir que Dios ama lo que Él creó, y ahí estamos incluidos todos los seres humanos, y la muestra de amor es esa misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para darnos la oportunidad de arrepentirnos, de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y entonces Dios amaría al pecador arrepentido porque lo mira a través de Cristo. Pero si estamos fuera de Cristo, Dios es un Dios santo, santo, santo. Él no tiene ninguna relación con el pecado. No puede, porque Él es santo. Bueno, él todo lo puede, pero ¿me entienden a lo que me refiero? Él es santo. Pero a través de Jesús, sí. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros decida poner su vida en las manos de Jesús, porque la misma Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Juan 14:6.
Entonces es importante que nosotros, si queremos esa misericordia, ese amor de Dios, entonces estemos en el lugar correcto y en la persona correcta, en Cristo Jesús. Entonces ya hablamos de la conducta. Ahora vamos a la causa de los pecadores. Es obvio, lo opuesto también cuando estábamos hablando de los justos. Dice, sino que en la ley de Jehová no está su delicia, en su ley no medita de día y de noche. ¿Qué dice Jeremías 17:23? Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Y el Salmo 50:17 dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Un pecador, un necio, es alguien que no medita en la palabra de Dios, que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere oír la corrección que hay en ella, que no quiere someterse a la palabra de Dios, que no quiere obedecer a Dios a través de lo que Él nos da en su palabra. Conocemos a quienes así viven y espero que no sea el caso de ninguno de los que estamos acá, que nosotros podamos amar la palabra de Dios. Hay muchas personas que menosprecian la palabra de Dios, que no quieren saber nada de Dios ni de su palabra. Esas personas están en esta categoría de los pecadores, de los necios, de los injustos. Y esa es la causa por la que ellos son así, porque no le han dado la oportunidad a Dios de transformar su mente y su corazón y por supuesto toda su vida a través de su palabra. Una persona que se acerca a la palabra de Dios es una persona que es transformada, porque la palabra de Dios tiene ese poder de transformar. Cuando estamos meditando ella con un corazón sincero, cuando yo voy a la palabra simplemente para justificar mi conducta depravada o mi necedad en mi mente, pues entonces no va a orar de la misma manera. Eso lo estábamos aprendiendo el miércoles aquí en clase. Entonces, la causa del por qué los pecadores son como son es porque ellos no le han dado a la palabra de Dios el lugar que corresponde. Y por último, la consecuencia. La consecuencia nos está hablando de una inestabilidad. Mire lo que dice ahí el Salmo 1, dice, son como el tamo que arrebata el viento, no se levantarán en el juicio, ni en la congregación de los justos. Cuando el salmista los compara con el tamo que arrebata el viento, él se refiere a esa cascarilla que deja el trigo. No sé si alguna vez a usted le tocó hacerlo o verlo. Cuando uno recoge el trigo, quita de la espiga quita todo el trigo, queda en la mano, usted le hace así y sopla y queda ya la semilla como tal el trigo y toda la cascarilla se va. Ese es el tamo. Entonces dice que son como tamo que arrebata el viento. Esa cascarilla se va con el viento y pues esa cascarilla no tiene una estabilidad. Muy contrario entonces a la firmeza de ese árbol que nos menciona al principio este Salmo 1 refiriéndose al hombre justo. Imagínate qué comparación y qué contraste. El hombre justo es como ese árbol fuerte, fructífero junto a corrientes de agua. El pecador, el necio, el impío es como ese tamo que se lleva el viento. Y también dice que no se levantarán en el juicio ni en la congregación de los justos. Esto puede tener mucha tela para cortar esta expresión, no vamos a hacer un estudio de eso porque ya vamos avanzando en el tiempo. Pero quiero leer el Salmo 1, versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice ahí. Dice, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Básicamente está hablando de eso, no hay ya oportunidad para ellos, no hay oportunidad. No existe un purgatorio, eso no existe. No existe el purgatorio. La Biblia dice que está estipulado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Lo que fue, fue. Lo que fue, fue. Ahí sí no caiga usted en esa trampa de estar pagando y pagando y pagando para que alguien salga al purgatorio. Primero no existe, a usted lo están estafando, porque el purgatorio como no existe, pues nadie puede salir. Ya como morimos, pues ya
Ahí quedamos, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia, que esos necios, esos pecadores serán condenados cuando llegue el juicio. Ya no habrá oportunidad para ellos, no van a tener lugar entre los justos. Entonces, hermanos, creo que este Salmo 1 es muy claro para todos nosotros. Usted puede decir, pastor, pero es que yo soy cristiano hace 20, 30 años, hace muchos años. No importa, nos tenemos que examinar. Porque puede que nosotros seamos cristianos, pero a lo mejor tengamos actitudes de pecadores. Recuerden, todos somos pecadores. Estoy hablando de los pecadores que está describiendo el Salmo 1, ¿no? De esos necios, de esos impíos. Va a concluir con dos cositas, dos cosas claves que nos quedan a usted y a mí de este Salmo 1. Una, que Dios conoce el camino de los justos. Dios conoce el camino de los justos. Y dos, que la senda de los malos perecerá. No hay más explicación al respecto. El Salmo 1 presenta dos caminos, dos estilos de vida con dos destinos. Nos enseña por medio del contraste, pero este contraste llama a una decisión definida. Cada ser humano tiene que decidir cuál de estos caminos sigue, si escoge el del bienaventurado. Los demás salmos nos van a ayudar a entender eso, a seguirlo, a desarrollar este estilo de vida de comunión con Dios. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Este versículo lo hemos leído seguramente ya muchas veces. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, el Salmo 1 nos está presentando un contraste entre dos tipos de personas, los justos y los pecadores. No existen más alternativas, o somos justos o somos pecadores, como los describe el Salmo 1. Quiero ser claro en esa expresión. Ahora, de la misma manera, el Señor Jesucristo nos está presentando también dos caminos ahí en Mateo, uno que lleva a la perdición y otro que lleva a la vida. Entonces, cuando ponemos este contraste entre los justos y los pecadores, la pregunta es, ¿cuál ha sido tu decisión? ¿Cuál ha sido tu decisión? Ya vimos todas las características que describen a un justo según lo que el Salmo 1 menciona, y todas las que describen a un pecador, es decir, a los necios, que también describe el Salmo 1. Y tenemos que revisarnos también, porque a lo mejor tengamos algo de ambos, y lo que debemos es estar en uno de los dos lugares. Y obvio, estamos hablando de estar en el lado de los justos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque yo sé que todos queremos estar del lado de los justos, pero caminar esta vida no es fácil. Esta vida cristiana no es un camino fácil, pero no es imposible si vamos tomados de la mano de Dios. Si vamos tomados de la mano de Dios, todo se nos hace fácil porque Él ya conoce el camino. Entonces Él nos guía, pero nosotros simplemente debemos dejarnos guiar. No ser tan tercos, no ser tan necios de querer hacer las cosas a nuestra manera. Si Dios ya conoce el camino de los justos, ¿qué nos cuesta tomar su mano y caminar el camino de los justos con Él? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos estás hoy hablando de una manera tan hermosa a través de este Salmo 1. Es un canto que nos está presentando un contraste entre los justos y los pecadores. Nosotros todos sabemos que somos pecadores, partimos de ese punto, todos somos pecadores. Aunque estemos aquí en la iglesia, pues somos pecadores porque seguimos en un cuerpo humano que está sujeto también al pecado, pero nosotros en Cristo hemos sido libertados del pecado, de la esclavitud del pecado. Señor, y hoy tú nos estás trazando dos caminos, el camino de los justos y el camino de los pecadores, de los necios. Claro que nosotros queremos transitar el camino de los justos, y te pedimos, Señor, que nos tomes de la mano y que nos ayudes a transitar por ese camino, Señor, porque tú lo conoces, y tomados de tu mano, Señor, todo será más fácil. Claro que tendremos obstáculos, claro que tendremos dificultades, adversidades, pero estamos aferrados a tu mano, Señor, y tú nos ayudarás a salir de todas y cada una de ellas.
Ayúdanos a todos los que estamos en este lugar a ser obedientes a tu palabra y que nosotros hoy podamos, Señor, anhelar cada día de nuestra vida, caminar por el camino de los justos. Pero también quiero en esta tarde, Señor, orar por alguna persona que está en este lugar o que nos está viendo a través de esta transmisión, que no ha puesto su vida en tus manos y que hoy ha entendido lo importante que es caminar el camino de los justos, pero no sabe cómo hacerlo. Yo te pido, Señor, para que seas tú tocando el corazón de cada uno de ellos. Y si usted es una de esas personas que dice, ay, hermano, yo no sé de lo que usted me está hablando, pero solo sé que yo quiero hacer las cosas bien en mi vida y yo quiero que Dios me ayude a hacer las cosas bien y yo quiero que Él perdone mis pecados y yo quiero tener también esa esperanza de una vida eterna con Él. Simplemente pídale al Señor que lo haga. Es tan fácil como decírselo, como estamos hablando usted y yo en esta hora. Es tan fácil como decírselo, pero si quiere yo le puedo ayudar con una oración. Esta oración no es mágica, es simplemente una ayuda para que usted con sus propias palabras también pueda decirle al Señor que quiere poner su vida en sus manos. Señor, yo he escuchado tu palabra en esta hora. Yo quiero hacer las cosas bien, Dios. Yo sé que he fallado, yo sé que soy un pecador. Yo sé que hay muchas cosas en mi vida que no te agradan, pero yo quiero poner mi vida en tus manos para que seas tú haciendo una obra hermosa en mi vida a través de tu palabra y desde este día. Te pido que perdones mis pecados y que tú puedas venir a vivir en mi corazón, a morar en mi vida y a guiarme por este camino de los justos. Yo te doy gracias, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder compartir tu palabra y te pido una bendición especial para todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes. Llévalos con bien donde quiera que vayan en esta tarde y sigue acompañándoles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles y luego el próximo domingo también en la escuela dominical.